compartir la pantalla con la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Y contarles que yo también, luego de 20 años, casi 20 años de trabajo, he decidido emprender, decidimos emprender con un grupo de colegas en el 2020 y hemos formado Tupay. Tupay es una palabra quechua. En realidad empezó buscándola con to pay, de pagar en inglés, pero la sentimos muy lejana y encontramos que Tupay es una palabra quechua que significa encuentro productivo, encuentro equilibrado, encuentro que produce algo más. Así que nos gustó la palabra Tupay, incluso hay una danza en Cusco que trata de parejas que se unen para formar el futuro. Y finalmente le dimos ese sentido, que es un poco también la lógica del outsourcing, que vamos a ver más adelante. Entonces, entramos al tema propiamente dicho, ¿ok? Outsourcing de recursos humanos. En primer lugar, vamos a ir al término de origen, que es el outsourcing, y viene de dos palabras, una en inglés, out, que es muy sencilla, casi todos la usamos, la hemos usado en un momento, fuera o que viene de fuera, y source, que significa fuente, la fuente de algo, la fuente de vida, por ejemplo, podría ser origen, o por ejemplo, cuando un periodista le pregunta a alguien que le dé una información privilegiada, esa vendría a ser su fuente, the delta source es en inglés. Y en la palabra, en el verbo es outsourcing, que significa el obtener algo de una fuente. Así que en el diccionario de Cambridge, que me tomé la libertad de buscar, es outsourcing, lo define como cuando una compañía emplea o paga a otra organización para hacer una parte de su trabajo, en lugar de emplear a sus propios trabajadores. ¿Ok? Y la palabra en español, de la Real Academia de la Lengua Española, es tercerizar, que la definen como subcontratar o externalizar trabajos o servicios con terceros. ¿Ok? Entonces, bajo la definición que tenemos, el outsourcing vendría a ser que otra empresa me va a dar sus trabajadores para hacer mi trabajo. Recordemos un poco el webinar de la semana pasada, donde estuvo la doctora del Ministerio de Trabajo y nos dijo algunos detalles que les quiero recordar porque en el tema de recursos humanos es muy importante hacer este tipo de diferencial. Y la respuesta es no. Porque hay elementos que marcan una relación de trabajo. Y lamentablemente, a veces por desconocimiento o a veces por buscar salidas fáciles, se ha utilizado las figuras de empresas de terceros un poco para quitarse responsabilidades frente a los trabajadores. Entonces, vamos a hablar primero de una empresa típica, a la cual vamos a llamar empresa para los efectos de comparación. ¿Qué actividad puede ser una empresa? Cualquiera que esté dentro de su giro de negocio en los registros públicos y cuestiones por el estilo. ¿Cómo se presta el servicio? Como es una empresa típica, esta empresa contrata gente directamente y les dice, mira, yo te voy a pagar un sueldo con un horario de trabajo, funciones y todos los parámetros que marcan la relación laboral. ¿De dónde paga quién paga el sueldo a esta persona? Directamente la empresa desde sus fondos propios. ¿Quién cumple las funciones de control? La empresa tiene un conjunto de normas, un conjunto de estructuras de personas que son los que dirigen, sancionan, premian o hacen lo que corresponda. ¿Quién le da los equipos? La empresa propiamente dicha. ¿Quién atiende al personal? Entiéndase como la fiesta de fin de año, la canasta, los paseos, alguna otra gollería que podría entregarle la empresa con sus propios fondos. Entonces, la empresa como tal también podría tener actividades temporales y actividades permanentes. El outsourcing, en cambio, en términos de recursos humanos, está ligado a la contratación de un tercero, que este tercero me va a dar un servicio de un proceso integral, ¿ok? Entonces, como tal, ¿cómo presta el servicio a mi empresa? Vamos a hablar de outsourcing y empresa como la empresa típica, mediante un contrato de servicio o donde yo estipulo el servicio que me va a dar o la producción que debe generar para mi beneficio. ¿Ok? Esta empresa tiene sus trabajadores,
pero hay algunas situaciones donde dice, ¿sabes qué? No me ha pagado la empresa contratante, así que no te voy a poder pagar. La norma dice que la empresa de outsourcing debe tener la suficiente solvencia como para poder hacerse responsable de los pagos. Y si en el caso la empresa contratante si la empresa contratante no hace ese filtro adecuado y el outsourcing no le paga a sus trabajadores, la norma dice que la empresa contratante, la empresa típica, se hace responsable de esos pagos hasta ciertos límites. ¿Ok? Así que es importante escoger bien al outsourcing. ¿Quién paga la remuneración? El outsourcing de sus propios fondos. ¿Quién cumple las funciones de control? El outsourcing debe tener toda una estructura, porque es una empresa como tal, pero le vamos a llamar outsourcing aquí para diferenciarla, donde va cumpliendo sus labores de reglamento interno, jefatura, supervisión. ¿Quién le da los equipos? La norma pide que en una empresa de outsourcing tenga sus propios equipos y sus propios elementos para cumplir con sus labores. Hay algunas ocasiones donde los trabajadores de la empresa, por ejemplo, si hay un outsourcing de planta, es imposible separar la planta de la oficina, entonces hay trabajadores que confluyen en un mismo espacio. Y la empresa típica, contratante, le da, por ejemplo, regalos por el Día del Padre a los trabajadores de su unidad de negocio. Y ahí están también la gente del outsourcing. Entonces, la empresa contratante no puede ir y repartirle a todos los trabajadores del outsourcing porque estaría incumpliendo con alguna de las normas. No es que no le va a dar el regalo, sino que hay un procedimiento donde la empresa del outsourcing busca también entregar a sus propios trabajadores a la par para que no existan este tipo de sentir incómodo al trabajador porque otros reciben y él no. ¿Y cuánto tiempo dura esta relación? El tiempo que estipule el contrato de outsourcing o tercerización. Ahora, tenemos dos figuras al extremo y hay una figura intermedia, que valga la redundancia, se llama intermediación, que funciona para actividades que no son del giro de negocio. Esa es una palabra importante que vamos a ir revisando en todo el webinar. Entonces, giro de negocio, ¿qué es? Por ejemplo, una empresa de ventas. Vendemos computadoras. ¿Ok? Abrimos la tienda y no nos hemos dado cuenta que no ha venido ningún vendedor. Entonces la empresa no puede abrir la tienda porque ¿a quién va a vender? ¿Cómo vamos a hacer para conseguir un vendedor tan rápidamente? Entonces es porque los vendedores son el giro de negocio de la compañía. Es el core business que le dicen en la palabra en inglés. ¿Ok? Pero vamos a la misma situación donde el que no llega es el señor de limpieza o la persona de limpieza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo soy vendedor, está el supervisor, el jefe, lo que vamos a tener que hacer es limpiar rápidamente y llamar a alguna empresa que nos ayude mandando a una persona especialista en el tema de limpieza para que se haga cargo de esa labor. Entonces, para efectos de esta tienda de computadoras, la persona de limpieza no es del core business del negocio, no es del giro de negocio y por lo tanto es una labor complementaria que según la ley yo puedo intermediar con otra empresa. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a tener una campaña de ventas? ¿Ok? Viene justo este tema de la pandemia y voy a necesitar más vendedores de computadoras, de laptops. Entonces, podría yo contratar una empresa intermediadora para que me dé temporalmente a un grupo de vendedores. O si yo tengo que hacer un trabajo especializado, por ejemplo, necesito hacer un tipo de techo especial en una zona, puedo contratar una empresa intermediadora que me dé un servicio específico mientras necesita esa labor. La intermediación, es importante que sepan que tiene un marco legal y debe ser registrada en el Ministerio de Trabajo. Hay una oficina que se llama la Autoridad Administrativa de Trabajo y esta empresa tiene que tener un registro como intermediadora y un registro de los puestos que puede intermediar. Ahí hay dos controles que hay que hacer. ¿Ok? ¿Quién paga los sueldos? La intermediadora. Y aquí hay una diferencia. Como la persona de limpieza va a estar, por ejemplo, en mi oficina, lo que dice la ley es que tanto el jefe de la empresa intermediadora y yo podemos cumplir la labor de tanto de control como de darle, por ejemplo, equipos para que limpie, una escoba, una ilustradora.
no hay problema, ambas empresas puedan darle. ¿Quién atiende al personal? Ese mismo regalo del Día del Padre se lo puedo dar al señor para que, como detalle, no hay ningún problema, no se desnaturaliza. ¿Cuándo se desnaturaliza? Cuando, por ejemplo, hablamos de esta campaña de vendedores y yo necesito, hice un contrato por 3 meses y la norma me dice que máximo pueden estar 6. Entonces, si yo tengo un contrato de 3 meses y pasando el 3 meses y un día hay un vendedor de ese grupo que está viniendo, si viene el Mintra y hace la SUNAFIL y hace una evaluación y dice, señor, ¿usted para quién trabaja? Yo trabajo para tal intermediadora. ¿Ok? El contrato de intermediación, no, ya está vencido. ¿Ok? Entonces, como este señor está trabajando aquí vendiendo, no es de la intermediadora, sino es de la empresa vendedora de cómputo. Y en ese momento, ese trabajador pasa a ser trabajador con retroactividad del vendedor de cómputo y encima le cae una multa por haber desnaturalizado el contrato. ¿Ok? Las labores temporales tienen un máximo de 6 meses de duración, de permanencia como persona en el puesto, o lo que dure el trabajo específico, y si es complementaria puede estar el tiempo que dice en el contrato. ¿Ok? Entonces, para los que estemos, la gente de administración, es importante que sepan cómo se desnaturaliza un outsourcing. En la normativa peruana, desde el punto de vista de recursos humanos, lo primero que te van a pedir si es que existe un contrato vigente y si el motivo de ese contrato es válido o actual. ¿Ok? Otra pregunta que le pueden hacer al trabajador, ¿quién te da los permisos? ¿A quién le pides permiso cuando tienes que retirarte? Al señor de la empresa. ¿Y a tu jefe del outsourcing? No, él a veces viene, a veces no viene. Ok, ahí se desnaturalizó el asunto. Este no es un trabajador del outsourcing, no es un trabajador de la empresa típica. Otra pregunta que le hacen es, ¿quién decide tu sueldo? ¿Quién te da el uniforme? ¿Quién te da los equipos? ¿Ok? ¿Quién te da la canasta navideña? Cuando hay operaciones mineras, son las primeras preguntas que hacen para ver si el outsourcing está desnaturalizado o no. Y una pregunta que es importante, muchachos, es, ¿el outsourcing se factura en base a una producción o a una fórmula? ¿Ok? El famoso P por Q, precio por cuota. Si yo soy una empresa que ensambla piezas, mi facturación no va a ser por cuántos trabajadores tuve en la plantilla, sino por cuántas piezas logré armar en el periodo, y el precio por pieza y el número de piezas me va a dar mi facturación del periodo. O podría ser una fórmula también, ¿no? Mira, tú quieres 40 posiciones para esta línea de producción y quieres un ratio de producción de tal volumen. Si yo cumplo con ese volumen, con el número de personas en tal tiempo, me da un valor que es mi facturación del mes, y desde ese valor es que yo tengo que pagar todo al personal, mis equipos y todo lo que implique mi operación como outsourcing. ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo que no es el outsourcing y ahora vamos a entrar a ver lo que es el outsourcing propiamente dicho. Y en este proceso de investigación encontré lo que es la ISO 37500. La que normalmente se utiliza muy común es la ISO 9000, que es una norma internacional para medir la calidad del servicio. Y la ISO 37500, que tiene su actualización, está en el 2014, es la que pude conseguir y la que le está compartiendo el link, el documento, Mariano, por el chat. Es la norma ISO 9000, ISO 37500 2014 sobre el outsourcing. Está en inglés, pero se deja entender y está, por último, lo pueden traducir porque está muy fácil y es muy importante para que ustedes puedan entender el proceso de outsourcing. Y yo voy a tratar de hacer un resumen rápido en esta sesión. El contexto del outsourcing, dice la norma, que está marcado por los cambios en la exigencia del mercado. ¿Ok? Hablando propiamente de la pandemia, antes, por ejemplo, la gente venía a comprar mis productos. Ahora necesito a alguien que las lleve hasta la casa de mis clientes. Entonces, necesito a alguien, tengo dos opciones: compro motos y consigo motorizados, o
consigo una empresa que dé el servicio de traslado de mercadería, de producto terminado, en fin. Cambios políticos, sociales y económicos. Sale una norma que te dice que tienes que utilizar ciertos elementos para poder operar en tal espacio. Entonces necesitas decidir si lo vas a comprar tú o vas a contratar a otra persona. Cambio de requisitos de las partes interesadas o cambio de tecnología. Por ejemplo, Lavallejo ha tenido que comprar Blackboard porque tenía dos opciones. Conseguía un conjunto de ingenieros para desarrollar una pizarra interactiva donde podían seguir sus clases, que le iba a tomar cierto tiempo, pruebas, o compraba un producto ya terminado y que tenga buen prestigio en el mercado para poder cubrir rápidamente la demanda, y ellos decidieron comprar Blackboard. Así que esas son las situaciones que te pueden llevar hacia el outsourcing. Y es importante que se defina tres temas aquí. Uno es la estrategia de negocio, y está remarcada en negrito porque es lo que va a marcar el futuro de una compañía. La estrategia de negocio es la que debe de mover finanzas, operaciones y todo lo demás. Cuando es finanzas la que empieza a tomar decisiones, y cuando es las circunstancias las que te obligan a cambiar negocio, normalmente es un negocio que se va a pique. Porque lo que marca el destino debería ser la estrategia de negocio. Mi misión, mi visión, mis valores, qué es lo que quiero conseguir monetariamente en estos propios 5 años, 3 años, 2 años. Y recuerden todos, por favor, como parte del consejo, es que el 50% de su tiempo debería estar centrado en lo que hacen hoy, hacerlo bien, y si tienen cargos de dirección, tienen que estar otro 50% pensando en cómo estar preparados para el siguiente periodo. Ustedes dirán si ese periodo es mensual, anual o quinquenal, pero lo importante es que ustedes no solamente se queden pensando en el hoy y en lo que tienen, sino en lo que necesitan para poder cumplir con su estrategia de negocio. Un caso importante que me gustaría compartirles es el de Kodak, por ejemplo. Nosotros, los de mi generación, utilizábamos las cámaras de rollo, y si tú tenías una cámara fotográfica y tenías un rollo de 36 fotos, eras la persona más relevante en el grupo porque eres el que podía tomar las fotos y tenía que decidir qué foto tomar. Porque esa foto no solamente eran 36 en un rollo, sino que tenías que llevarlas a imprimir para poder verla. O sea, la veías cuando terminabas el rollo y cuando te devolvían de impresión. Y eso se imprimía en una máquina Kodak. Y Kodak dijo, aquí está la plata y de aquí no me muevo. Así que su visión de negocio fue corta y su estrategia funcional no le dijo, mira, hay otras opciones del mercado. Y su estrategia de abastecimiento no le dijo, mira, estamos bien con el papel fotográfico, pero hay otras tecnologías que están en el mercado. Nadie hizo esa alineación continua y finalmente Kodak terminó perdiendo su batalla contra las cámaras digitales, o las cámaras incluso que ahora tenemos en el celular. La mitad del tiempo más se toman fotos que se habla por el celular. Y Kodak no tuvo ese círculo de alimentación de información y se quedó relegada en el tiempo y ahora es una empresa en quiebra. ¿Ok? Así que tanto el área funcional como el área de abastecimiento tiene que estar en constante búsqueda de qué hay para poder lograr mejor nuestra estrategia de negocio. Y una de las estrategias para abastecerme de recursos es el outsourcing. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de outsourcing. Uno, que es el que me va a dar, por ejemplo, cómo llevar mi producto, cómo abaratar costos, cómo lograr mejores tiempos, cómo lograr dejar labores que son operativas a personas que sepan y dedicar mi tiempo a cosas más importantes. Y a esto se le llama el outsourcing táctico. Y hay otro outsourcing que es el outsourcing estratégico, que me marca mi esencia, cuál es mi negocio, cómo me identifica la gente,
cómo me identifican los clientes, la creatividad, pensar qué negocio puedo hacer, cómo puedo hacer mi negocio más grande. Eso es lo más importante, y si yo hago un outsourcing ligado a estas labores, estamos hablando de un outsourcing estratégico. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas del outsourcing? Ya lo hemos visto: mejor en tiempos, mayor cobertura, puedo expandirme mucho más rápido. Y, por ejemplo, si yo tengo que repartir mi mercadería y me compro un camión, este camión me va a tomar caja de mi plata de mi caja, perdón, y me va a dificultar, porque yo dentro del mes tengo días que son muertos, ¿correcto? Normalmente hay una semana que es con baja rotación. Entonces, esta semana, este camioncito va a estar estacionado, depreciándose y generando un costo para mí, porque igual tengo que pagar la cuota o tengo que ver el tema del mantenimiento. Entonces, si yo consigo un servicio de outsourcing que me dé ese camioncito los días que lo necesito, estoy reduciendo mi costo, porque solo lo voy a contratar los días que necesito. Estoy reduciendo mi riesgo de que se malogre el camión, y el riesgo, por ejemplo, si se malogra el camión, la empresa del outsourcing tiene que buscar otro camión que inmediatamente complete mi ruta de entrega. Estoy contratando una persona especializada y experta en el tema de transporte, y lo más importante es que estoy enfocándome en el core business de mi negocio, en el corazón de mi negocio, que es lo que va a hacer que yo gane mucho más dinero que estar esforzándome en el tema del transporte. Los riesgos. Supongamos que estamos en una fábrica y que yo le digo al señor de mantenimiento: ¿sabes qué? Vamos a hacer un evento mañana y hay que poner esta ventana. Así que está aquí tu video de YouTube, y ándate aquí a México y compra vidrio y me pones esa ventana. El señor va a decir: oye, yo no sé poner ventanas. Bueno, no importa, acá está. Acá está el video de YouTube. Al toque lo vas a hacer. Te va a tomar 3 horas o 4 horas, entre que vas, vienes y finalmente, ¿ok? En ese momento, yo estoy tomando una decisión: que una persona que no sabe hacer el trabajo vaya y se encargue de poner una ventana en la planta. Estoy exponiendo a esta persona a que se corte, porque si pasa algo con el vidrio, esta persona se va a cortar y voy a tener un accidente de trabajo que reportar. Estoy arriesgando el tema del vidrio propiamente dicho, porque si el señor, como no sabe manipular, lo puede romper. Y estoy perdiendo tiempo de que el señor vea cosas de planta, porque el señor se encarga de mantenimiento de planta, debería estar concentrado en planta. Entonces, es importante que yo me concentre en lo que me va a generar valor. Entonces, el otro lado es que si yo contrato a un proveedor de ventanas, esta persona lo va a hacer mucho más rápido y con cero riesgo de parte mía. Si yo contrato una empresa de outsourcing, tengo que controlar que no pierda el control, valga la redundancia. Es decir, que yo tenga indicadores, porque no voy a meterme en su trabajo, porque se supone que es un experto, pero sí debo tener indicadores que me digan si esta empresa está haciendo un trabajo bueno o un trabajo malo. Otro riesgo es que, como tengo un solo proveedor, estoy limitado a su dedicación. Y si en mi proceso de elección me equivoco y yo no soy importante para ese cliente, no me va a dar los recursos para poder yo tener una fluidez en el trabajo que contrate. Otra es, por ejemplo, si yo soy una empresa de telecomunicaciones y le digo, como mi trabajo son las comunicaciones de antenas, de cable, de señal, el tema de contacto con el cliente no es importante para mí, no es mi giro de negocio, así que lo voy a terciarizar. En ese momento pierdo la relación con el cliente y pierdo data del mercado. Entonces, perder contacto con el cliente me puede hacer cometer errores en el servicio o no poder corregirlos. Y por lo tanto, el deterioro de la calidad va a generarme una complicación en mi flujo de caja y finalmente todo se complica. ¿Ok? El choque cultural. Es decir, que como ya la gente estaba acostumbrada a hacer el trabajo internamente, ahora el proceso se lleva con un tercero y podrían haber riñas incluso entre 2 grupos de trabajo.
Pero lo importante es que sepamos cuál es nuestro giro de negocio, porque si tú conoces tu negocio, sabes qué parte te va a generar valor y qué parte no. Conocimiento de tu oferta valor, por qué te compra la gente. Si tú conoces tu producto, conoces por qué te compran, es más difícil que te equivoques. Tener un plan estratégico definido, comunicación y escalamiento. Si voy a hacer un cambio y voy a contratar una empresa externa, tengo que saber comunicarlo a la gente y quizá empezar de poco y luego ir asumiendo mayor volumen de labores. Tengo que tener desglosada mis responsabilidades y mis roles para saber que estas responsabilidades están pasando a un tercero, ¿ok? Porque finalmente el producto final, el producto que recibe el cliente es igual mío, es mi marca. Hay que tener KPIs y OKR detallados. KPIs es, por ejemplo, mi producción. Hago 50 unidades en 10 minutos. ¿Ok? Y tengo que saber si esa producción se va a mantener o no. Y OKR es cuando digo, mira, para yo hacer esta labor, primero tengo que conseguir el material. Luego de conseguir el material, tengo que dejarlo en la línea de producción. Luego de dejarlo en la línea de producción, tengo que abrir el proceso. Entonces, desglosar mis tareas para saber exactamente qué se está avanzando y qué se está omitiendo. Y un tema importante es mi producto mínimo viable. Si bien es cierto, uno tiene un plan estratégico, un conocimiento de la oferta de valor, a veces la perfección es enemiga de lo bueno. Entonces hay que tener un producto mínimo para poder entregárselo al cliente y saber qué rangos tienes entre lo que haces y lo que la gente busca, ¿no? Y sobre todo establecer un modo colaborativo para que esta interacción entre el cliente y el proveedor sea un tema equilibrado donde ellos ganen y yo también gane por el lado de la eficiencia que hemos visto. Porque ¿qué pasa si yo le digo a mi proveedor, sabes qué, mira, me estás cobrando demasiado caro, así que bájame el precio, bájame el precio, bájame el precio? Lo que finalmente va a pasar es que en algún momento el proveedor del outsourcing va a tener tan poco margen de ganancia que va a empezar a hacer o break-even o pérdida. Y por lo tanto, no se va a interesar en nuestro negocio y finalmente va a afectar su producción. Y si él complica su producción, complica la mía y al final yo pierdo plata. Así que tiene que haber un win-to-win, ¿no? Los dos ganan de manera equilibrada. ¿Ok? El ciclo de vida de un outsourcing se marca con la siguiente labor. Primero, un análisis. Ya vimos la estrategia de provisionamiento. Luego, un análisis. ¿Qué puedo outsourcear? Si es el momento oportuno para hacer un outsourcing. ¿Qué valor me aporta? Tengo que tenerlo muy claro. Si es viable o no es viable. Ya ahí entran los números. Y considerar qué riesgos implica manejar mi producto con una parte de mi producción con un tercero. Luego pasa un segundo momento donde ya defino qué servicio voy a contratar, cómo voy a hacer para contratarlo, el acuerdo de servicio que voy a tener con ellos, el LSA, el Level Service Agreement, donde yo le voy a decir, mira, esto es lo que exactamente necesitamos y por esto te estoy contratando, así que, ¿qué me propones? Para luego identificar qué proveedores podrían darme el servicio que estoy buscando. Finalmente viene el momento de negociar y de contratar. Luego de que tú has definido con quién vas a contratar el servicio, es importante establecer qué recursos van a transferirse entre la empresa que contrata y el proveedor, o si es un cambio de outsourcing, qué recursos tienen que intercambiar entre proveedor y proveedor. La documentación, los contratos, todo lo que hemos visto en la parte del comienzo, que me puede ahorrar un conjunto de multas. La capacitación de la empresa al proveedor, porque si bien es cierto, el proveedor puede conocer un tema macro, pero llega el momento en que yo tengo que darle mi esencia y decirle, mira, mi producto, mi servicio, lo que estamos contratando necesita estas características que me diferencian del mercado. Luego viene un tema de paralelos, donde él empieza a producir en una escala menor
y yo voy revisando sin dejar de producir lo normal para ver, mira, ok, lo que me estás entregando es lo que yo necesito, lo medimos, lo testeamos y salimos ya a producir. El business case es saber si los costos que se establecieron en su momento son los correctos y ver cuáles son los riesgos. Ahora sí que ya tengo definido en situ quién es el contratado, qué voy a hacer, hemos hecho estos tests, cuáles son los riesgos que estoy asumiendo para proceder a la entrega formal y empezar a gestionar el cambio, que es una labor que también ve recursos humanos. Finalmente viene el momento de la verdad y hay que chequear cómo va la producción propiamente dicha, monitorear y corregir, porque finalmente es mi trabajo, validar que los dos estemos ganando y ayudarle también al proveedor a que encuentre ese equilibrio. Actualizar la transición, es decir, todos los puntos que hemos visto en el momento 3, lo tenemos que actualizar, ver si era cierto lo que dijimos ahora que estamos en producción, analizar si es que era lo que yo estoy buscando y decidir si es que voy a continuar con el outsourcing o si voy a salir de este proceso. Y para salir son prácticamente los mismos procesos de la transición, pero en salida, que te entregue un cierre formal, una entrega formal del puesto, haya un PIL, es decir, ver si me salió rentable en números, y un feedback entre empresa y proveedor de 2 vías, donde yo pueda aprender qué pasó, si lo hicimos muy bien, si lo hicimos regular, si lo hicimos mal, y registrar ese aprendizaje para que el conocimiento quede en la empresa y no se vuelvan a cometer los mismos errores repitiendo el paso 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ese sería el ciclo que nos propone el ISO 9000. Encontré otro modelo que me pareció también interesante y se los comparto del London School of Economics, de la Universidad de London, donde nos plantea 9 pasos que tienen sus actividades, que bueno, están casi agrupadas de esta manera. Una es la investigación, el objetivo meta que quiero conseguir con el outsourcing, mediante qué estrategia lo voy a hacer, cómo diseño el outsourcing, es decir, todo esto viene en un tema de estructurar. Luego elijo quién va a hacer el outsourcing, negocio para contratarlo. Luego viene el momento de operar, la transición y la gestión de la operación. Y finalmente el 9º paso es redefinir. Si es que subimos el nivel, si es que está muy bien lo que estamos haciendo, qué podríamos hacer mejor. Y empieza otra vez el ciclo de la investigación, el objetivo y todo lo demás. ¿Ok? Hasta ahí lo que es el concepto. Perdón, un poco más. Las categorías del outsourcing. Por su alcance, podría ser que yo le pida a mi outsourcing que hagamos piezas. Mira, quiero esta pieza aquí, esta pieza allá, esta pieza otra, y yo luego en mi proceso lo uno y lo entrego. Un poco lo que hacen los automóviles o algunas empresas donde recopilan piezas de distintos proveedores y arman un producto final para poder entregarlo. También podría ser que yo outsourcé un experto, donde esta persona venga y me diga, mira, este proceso que estás haciendo está erróneo, este proceso podría mejorarse aquí, o estás excediendo tus costos, cuestiones por el estilo. Finalmente, también podría yo contratar una parte del proceso, por ejemplo, si tengo recursos humanos, ya para entrar un poco a materia, podría ser que yo contrate un tercero selección, o que busque todo el área de recursos humanos, lo maneje un tercero. ¿Ok? Y por su interacción, podría ser in-house, podría ser off-house, es decir, fuera de mis instalaciones, incluso podría ser offshoring, que hemos mucho escuchado la palabra offshore, que significa fuera, que normalmente es cuando el servicio está en el extranjero. ¿Les ha pasado que responden el teléfono y la persona que los atiende tiene un acento argentino, chileno o colombiano incluso? O me pasaba a mí que teníamos un call center donde atendíamos llamadas de España, así que la atendían desde el Perú, en Arequipa. Otra forma es el outtasking, donde hay una tarea en específico. Por ejemplo, si yo soy una ladrillera,
todo el proceso lo manejo, menos el horno, porque el horno me genera necesito mucha pericia y prefiero traer una empresa experta en horno para que maneje el tema del ladrillo. Y también podría ser el co-sourcing, donde tengo un área interna especializada en un servicio que se complementa con otra empresa para darme un servicio en conjunto. ¿Ok? Y el último es el de maquila, donde yo contrato una empresa que le da la forma, todas las especificaciones que yo le diga, y lo único que yo hago es ponerle la etiqueta y lo saco al mercado. Si ustedes pueden ver los panetones de algunas entidades o de algunas empresas, fíjense en la caja y no dice la empresa que lo ha producido, sino dice producido por XYZ para este cliente, ¿no? Así que eso es la maquila, dar un servicio casi para que el cliente nada más ponga una marca. Entonces, hemos visto en todo este proceso que la empresa tiene que detectar necesidades, tiene que condicionar servicios, tiene que ver el producto de calidad, tiene que ver protocolos establecidos, oportunidades de negocio y diferenciación con el mercado. Entonces hay una interacción entre lo que es el público cliente o la empresa propiamente dicha, el producto. Pero hay algo que une todo eso y que es el trabajador. Entonces, el trabajador tiene sus propias características, tiene un estado emocional, tiene necesidades, tiene motivación, en fin, tiene un mundo interno que lo que tiene que hacer recursos humanos es poder darle las facilidades para que esa persona pueda trabajar. ¿Ok? Entonces, he tomado este gráfico del EUD Business School, que es una escuela donde yo he interactuado, donde nos dice, tenemos 3 ejes. Uno es el enfoque que tiene la labor que realiza recursos humanos. Otro es el nivel de ejecución, si es que solo lo hace recursos humanos o lo hace toda la compañía, está descentralizado. Y otro es el nivel de alcance que tienen esta interacción, ¿ok? La primera es el estadio 1, que es el marrón que está aquí. Esto implica una labor centralizada en recursos humanos y no es muy estratégico, es más técnico operativo, ¿ok? Estas son las empresas que tienen un área de recursos humanos, pero cuya labor principal está en el tema de nóminas, en el tema legal, en el tema de control, documentos, algunos procesos, ¿ok? Pero todo lo hace recursos humanos con las pocas o muchas personas que pueda tener. Luego, vemos el estadio 2, al cual le llaman gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, recursos humanos se encarga del reclutamiento y parte del proceso de selección lo ha dado a algunas jefaturas que se encargan de entrevistar, por ejemplo, entre las áreas aledañas y recursos humanos hacen procedimientos, acuerdan formación, labores de formación y desarrollo. Entonces, ya tenemos una labor más distribuida, lo que está en azul, más distribuida y tocando un poco lo estratégico, porque para yo poder formar y entrevistar gente tengo que saber un poquito de qué está pasando en la compañía, que me digan qué está pasando en la compañía. Luego viene el estadio 3, que está aquí en celeste, que es cuando viene la gestión del desempeño. Ya para poder hacer una gestión de desempeño necesito hacer una evaluación por desempeño. Y quien hace la evaluación de desempeño no puede ser recursos humanos que está en una oficina, sino tiene que ser el propio jefe. Y para que el jefe lo pueda hacer, necesito capacitar a los jefes, tanto en cómo poner metas, cómo medirlas, cómo hacer feedback, que es lo más importante de la evaluación por desempeño, cómo premiar a los trabajadores que tienen mejor performance para que puedan recibir un bono, cuestiones por el estilo, tener una planificación de actividades, porque en la evaluación por desempeño hay que empezarla a comienzo de año para que la gente tenga un espacio correcto de trabajo, tener KPIs de recursos humanos para poder ver cómo trabajar y cuando ya manejo desempeño me interesa retener a los mejores. Entonces ya necesito interactuar un poco más con la compañía. Y el cuarto estadio lo estamos llamando gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque recursos humanos
ya es parte del directorio. Si ya no es que le digan o que se entere o que le digan alguna parte, sino que ya forma parte de las decisiones estratégicas de la compañía. Entonces, se prepara para poder hacer la gestión del cambio. No solamente de la nómina legal, el reclutamiento, procesos, formación, la evaluación para el desempeño, sino va viendo la gestión del cambio porque ya sabe lo que va a ocurrir el próximo año y el subsiguiente. Entonces, él tiene que tener dos focos. Uno, mi realidad actual, y dos, mi realidad de aquí en adelante, porque yo tengo que llegar a ese momento preparado. Entonces tengo que manejar el aprendizaje corporativo, buscar conciliación vida-trabajo, es decir, que la gente se dedique al 100% en el trabajo y pueda retirarse en horas para poder tener vida. Porque finalmente, si se retira horas demasiado tarde, muy cansado, viene el día siguiente desmotivado y su producción no va a ser la mejor. Y entonces empieza a manejarse lo que es la marca empleadora. El Great Place to Work, no sé si han escuchado muchas empresas que publican a fin de año que han sido los mejores Great Place to Work o los mejores sitios para trabajar en Perú y a nivel mundial, ¿correcto? Entonces, ese es el estadio 4, donde ya estamos al máximo de lo que hace recursos humanos porque es parte de lo estratégico. ¿Ok? ¿Y cuáles son los retos que tiene recursos humanos? ¿Qué es lo que debería hacer recursos humanos? Así estés en una empresa chiquita o estés en una empresa grande. Es mantener la ventaja competitiva de la compañía. La segunda, y lo voy a leer porque es importante que lo capten tal cual lo dice ahí, reforzar la estrategia de la empresa en su conjunto, es decir, establecer un plan transversal, evitar concentración excesiva de los problemas cotidianos. Si me demora mucho tiempo solucionar que el proceso, que el señor está reclamando su boleta, que el contrato se perdió, que estoy entrevistando por las puras, entonces que la gente se me va, que hay mucha rotación, eso me va a generar demanda de tiempo y no voy a poder ver el futuro. Desarrollar estrategias, que ya lo hemos visto, asegurar el compromiso de los directivos. ¿Y cómo puedo yo asegurar el compromiso de los directivos? Conociendo la información que ellos necesitan. Si yo voy a un directorio de recursos de la empresa donde se van a seguir las inversiones, cómo están los indicadores, y me preguntan, Miguel, ¿qué pasó con tu nómina? ¿Cómo vas? ¿Cómo va recursos humanos? Muy bien, hemos pagado la nómina. Ya, ¿qué más? La gente está contenta. ¿Cómo sabes eso? Es que yo converso con la gente. Ok, entonces necesitamos alinearnos, la gente de recursos humanos, necesitamos alinearnos con la visión de administración del negocio. Manejar un KPI. Mira, yo hago una encuesta trimestral y mi indicador me dice que hemos logrado la satisfacción de nuestros trabajadores, lo cual se refleja en una mejor producción. Y por lo tanto, yo creo que necesitamos invertir en capacitación y calidad de vida de los trabajadores, con lo cual podremos lograr nuestras ventas que están al 75% de este momento. Ya tengo con quién conversar, me está entendiendo y estamos hablando del crecimiento de la empresa. Pero si vamos a decir, mira, necesitamos hacer esta capacitación porque la gente está contenta, ya, pero ¿contenta para qué? Porque necesitamos ligar el recurso humano con la producción, que es un tema que nos afecta no solamente a nivel empresarial, sino a nivel nacional. Y ajustar la organización respecto a los cambios, lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, si yo tengo el tema táctico y necesito un experto, tendría que buscar una empresa experta que tenga experiencia, que me genere un ahorro de costo, que me ahorre tiempos, que me ayude a tener mi preparación de perspectiva hacia el futuro, ¿ok? Y hay empresas donde te dicen, mira, la organización máximo debe tener este número de trabajadores, a lo cual le llaman headcount. El headcount es, tengo 70 trabajadores en mi planilla, no puedo tener más. Entonces, como yo tengo que realizar procesos, decido, ¿contrato un ingeniero de producción o contrato una persona de mensajería? A ver, tengo un número de personas que puedo tener en mensaje. ¿Qué es más importante para mi negocio? Yo soy una fábrica, necesito el ingeniero, así que este mensajero lo voy a contratar con una empresa de delivery, de servicio. ¿Ok? Igual el ejercicio se puede hacer con cualquier área. Y también necesito el tema estratégico.
porque necesito transferir el ADN de la compañía a toda la organización, que me identifiquen como empresa, que la gente esté creativa, que la gente esté pensante, que no esté aburrida. Entonces, puedo contratar con una empresa con expertise y con herramientas que me permitan estar a la par, la selección con un tercero. Puedo también gestionar el tema de outsourcing, que la nómina como tal la procese un tercero, ¿ok? Que la capacitación, no el qué necesitan, sino la ejecución propiamente dicha. Es decir, yo como recurso humano, si es que tengo poca gente, no me sale a cuenta contratar un consultor o no tengo la posibilidad de contratar por el headcount un consultor de capacitaciones. Aparte que por temas no podría tener un experto para cada tema, entonces es mejor contratar a una consultora que tiene toda la metodología para poder dar los temas de capacitación y consultoría. Un tema que va a estar muy fuerte el 2021 es la equidad salarial. Lamentablemente, la realidad es que las mujeres ganan, haciendo el mismo trabajo que un hombre, ganan el 30% menos. Entonces, ha salido una norma que obliga a que las empresas tengan una escala salarial. Una escala salarial donde, en base a tu rendimiento y en base a tu responsabilidad, tú tengas un sueldo sin importar si eres hombre, mujer, de Lima, de provincia o cuestiones por el estilo. ¿Ok? El coaching ejecutivo o la capacitación de mis directivos, hay gente que está muy capaz, que tiene mucho conocimiento, pero tiene un trato pésimo. Entonces la gente no se queda con el conocimiento, sino con que me gritó, me faltó el respeto, que se habrá creído, y se pierde interacción en lo más importante. Entonces el coaching ejecutivo ayuda a estos jefes a poder no solamente ser buenos en la materia, sino buenos líderes. Y está la auditoría de recursos humanos, que es muy importante para conocer si estoy haciendo bien o si no estoy haciendo bien las cosas. ¿Ok? Entonces, quisiera, por favor, Mariano, que compartas en el chat, porque vamos a tener un examen sorpresa. Y un examen sorpresa con un premio también. Este premio va a consistir en una asesoría de empleabilidad, aprovechando que la mayoría son jóvenes, que están estudiando, que van a hacer prácticas, que pronto van a ser gente que va a emplearse. Vamos a hacer unas preguntas y los que respondan bien, este programita que está compartiendo Mariano en el chat, ve no solamente la respuesta correcta, sino que sea en el tiempo más corto. Así que al ganador vamos a poder premiarlo con 2 sesiones de empleabilidad para que pueda entrar rápidamente al mercado. Entro al